El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mire lo que dice Isaías 43. Vaya conmigo y léalo, por favor. Versículo 26. Dice la Biblia: hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. El mismo Dios dice, Él mismo te pide, bueno, entremos a juicio entonces, háblame, dime. Y qué poderoso cuando alguien entiende que hay que orar con argumentos convincentes, que hay que orar con la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú debes recordar la palabra. Tú lo dijiste, Señor, tú lo prometiste, y si lo prometiste, Señor, tú lo vas a cumplir, porque tú no mientes, tu palabra no miente, tu palabra es verdadera. Por eso, Señor, yo declaro tu palabra cuando oro. Es verdad, tal vez cuando usted presenta los argumentos que usted tiene para orar, Dios también tendrá los suyos y también puede decirte, pero tú desobedeciste, pero tú pecaste, pero tú me diste la espalda, pero tú tomaste esta decisión sin hablar conmigo. Pues también la Biblia dice en el Salmo, Señor, hazme comprender sabiduría. Entonces, Señor, líbrame de mis errores, de mi maldad. Examina todo mi corazón, Señor, y si hay algo en mí. Pero es importante que usted haga el uso de la palabra para orar, para clamar a Dios. Muchos creyentes hoy oran sin ningún propósito y sin ninguna dirección. Son solo oraciones disparadas en el aire, disparadas, pero sin mira y sin blanco. Por eso la Biblia es clara que dice, muchos piden pero no reciben porque no saben pedir. Yo creo que Dios quiere que nuestra oración tenga efectividad. Yo creo que Dios quiere que seamos efectivos cuando oramos. Por eso lo que debemos hacer es argumentar con nuestra boca lo que la palabra dice que somos y que tenemos, que podemos. Tu oración, dígale a su vecino, tu oración debe tener un blanco y debe tener una mira. De alguna manera esta mujer en Lucas 18, versículo 1, que se plantó a pedirle al juez que le hiciera justicia. Y creo que esta mujer no se movió de allí hasta conseguir lo que quería. El juez primero le dijo, yo no voy a hacerte justicia a ti, no me interesa. Pero esta mujer viuda, esta mujer necesitada, por eso le digo algo, la mayor oración o la oración más poderosa es la que se hace de un corazón desesperado, angustiado, en un momento de tribulación. Por eso la Biblia dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. ¿Por qué me oyó? Porque estaba orando en angustia. Y creo que este país está en el punto para que Dios nos oiga. Dios va a oír la oración de la iglesia en Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque en la angustia invocamos a Él y Él nos oyó y Él nos libró de todos nuestros temores. ¿Alguien se alegra por eso? En mi angustia invoqué al Señor. Por eso
tú debes salir del confort de la oración. De esta oración que no te mueve ni siquiera a ti. Y quiero decirte con todo respeto, si la oración no te mueve a ti, menos moverá a Dios. La oración al primero que debe mover es a quien la hace. Quien ora debe ser el primero que se mueva, que se entregue apasionado, que pueda dedicar toda su fuerza, todo su corazón, toda su mente, toda su alma para orar a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hoy mucha gente quiere excusar su mediocridad en la oración, su incredulidad. Quiere decir, bueno, es que no era la voluntad de Dios eso. Tal vez tendría que decir, es que no peleé como tenía que pelear por eso. ¿Por qué entregárselo a la voluntad de Dios solamente o a la soberanía? Sabemos que Dios es el Rey absoluto y a un rey no se le discute, sino que se le obedece. Pero en la oración yo entiendo que la oración tiene el poder de hacer que Dios nos atienda. ¿Sabe qué pasó con Nínive? Todo comenzó. La restauración de Nínive comenzó en el vientre de un pez, cuando un hombre oró desesperadamente. Si Jonás no cae dentro de ese pez y se encuentra en lo más bajo, como alguien diría, tocó fondo. Y cuando tocó fondo, no le quedó otra que clamar al Dios de los cielos. Y créame, lo hizo con todas las fuerzas. Clamó tanto que Dios oyó, no importa la profundidad del océano, no importa que estaba en el vientre del pez. Dios oyó la oración de Jonás. Y así comenzó la restauración de Nínive. Usted conoce la historia. Luego Jonás salió de ese gran problema porque oró. Y una vez que oró, se paró y como había orado, habló y les dijo a todos los ninivenses, los que vivían en Nínive, les predicó y todos se convirtieron. Todos. Entonces Dios, que había dicho que iba a destruir a Nínive, entonces Dios dijo, ahora no los voy a destruir. Así que usted no puede entregarle cosas cuando Dios le dio una responsabilidad. El propósito de la oración es cambiar las cosas. El propósito de la oración es conocer la perfecta y buena voluntad de Dios. El propósito de la oración es sacarte a ti de un oprobio y llevarte al lugar de victoria y de bendición. Así que no te excuses. No digas, no, es que no era la voluntad de Dios. Sé sincero y di, es que no oré continuamente. Como eso no salió bien, entonces tú dices que no era la voluntad de Dios. Tal vez sí era la voluntad de Dios, pero a ti te faltó guáramo espiritual para seguir peleando, para seguir orando. Y no sé a quién le estoy hablando, pero quiero decirle a alguien hoy en este lugar: sigue orando por tu familia. Dios quiere salvar a tu familia. Esos hijos rebeldes, Dios los quiere traer uno a uno a los pies de Jesucristo. Bien, entonces cuando tú oras, el propósito de orar, o el verdadero propósito de la oración, es entrar a la presencia de Dios. Dice la Biblia, ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿O quién subirá a la presencia de Dios? ¿Sabes algo? Cuando alguien ora, tiene la bendición, tiene el privilegio de entrar directamente a la presencia de Dios. Dice la Biblia, entrad confiadamente al trono de la gracia. ¿Se acuerdan Job hablando de la silla del trono? ¿Dónde está la silla? Que yo quiero ir a su trono.
Y le hablo algo, le digo algo, iglesia, eso fue en el antiguo pacto. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento tú puedes entrar a la presencia de Dios cuantas veces tú quieras. Tú puedes entrar confiadamente, porque en ese lugar hay gracia y hay oportuno socorro para ti. Aleluya. Tenemos que saber que orar es entrar a la presencia de Dios. Orar es entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo vas a entrar? Vas a entrar confiadamente. Vas a entrar con fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. Entonces conectas la oración con la fe. Y conectas la fe, la oración con la palabra de Dios. Tal vez esta cosa usted la sabe, pero yo sencillamente se las estoy recordando. Usted cuando ora entra a la presencia del Señor. Y le voy a decir algo poderoso que ha bendecido mi vida. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no entras como entró Job, que entró solo. Tú no entras solo a la presencia de Dios cuando tú oras. Cuando tú oras hay uno que se llama el abogado. La Biblia dice: si alguno peca, abogado tenemos. Tú entras en juicio, pero entras con un abogado. Y un abogado lo que va a hacer es ayudarte, defenderte, atender tu causa. Cuando tú oras, tú debes entrar con el abogado. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Diga conmigo: Él es mi abogado. Un abogado no acusa, un abogado defiende. Yo dije: un abogado defiende. Gracias, Espíritu Santo. Abogado tenemos para con el Padre, dice la Biblia. Así que ahora tu petición, así que tu argumento, lo que tú le vas a pedir al Señor, ahora va a ir respaldada por un nombre. ¿Sabe cuál es ese nombre? Tu oración tiene que llevar el respaldo del nombre de Jesús. Él dijo: cada vez que oren al Padre, lo hagan y oren en mi nombre. Pídanle al Padre en mi nombre cualquier cosa y Él lo hará. Cuando oremos, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Yo dije: tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y óigame, creo que es el mayor argumento de alguien que ora. Cuando alguien ora y le dice: Padre, yo no vengo aquí solo, yo vengo aquí con Jesús, quien es tu Hijo amado, quien murió por mí y quien derramó su sangre por mí. La sangre de Jesús es el mayor argumento que tú tienes para orar al Padre. Cuando el Padre ve la sangre de su Hijo, atiende tu causa. Es el mayor argumento. Y puede ser que tú no hayas hecho las cosas bien, pero Él ve la sangre en ti. La sangre de Jesús. Un argumento, o uno de los argumentos más poderosos para orar, es su santo y glorioso Hijo y la sangre que derramó por cada uno de nosotros. La sangre que nos limpió, la sangre que nos salvó, la sangre que nos redimió, la sangre que nos compró. Preciosa sangre. Por eso dice la Biblia que no hay condenación. Tú no puedes orar con una condenación. Tú no puedes ir al trono de la gracia, porque la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los que están en Cristo han sido limpios por la sangre. Los que están en Cristo Jesús han sido comprados a precio de esa sangre. Y esa sangre te da entrada y te da acceso a la presencia de Dios. ¿Alguien puede alegrarse en esta noche? La Biblia dice: como Él no escatimó ni a su propio Hijo. Hablando del dar,
Hablando de lo que el Padre dio. El Padre no escatimó, no negó a su propio Hijo, lo entregó. ¿Cómo entonces pensar que Él no te va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas. Por eso ahora conectas la oración, conectas la fe, conectas la palabra y conectas a Jesús. Nunca puede haber una oración desconectada de Jesús, porque Él dijo: toda oración debe estar avalada, debe estar respaldada por mí, por mi nombre, por mi nombre, por cierto nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Dígale a alguien: ora en el nombre de Jesús. Bueno, después que entiendes que apelas a su sangre, al sacrificio de Jesús, también es bueno apelar a sus misericordias, a sus bondades. La oración que tú hagas, la oración que tú hagas siempre te llevará a conocer la perfecta voluntad de Dios. Óigame, cuando tú oras en esta línea, tú empiezas a recibir dirección de Dios en ti. La Biblia dice que Él nos enseña a orar como conviene, y dentro de nosotros empiezan a manifestarse gemidos indecibles. Por eso, si algo tú tienes que saber, es que mientras más ore, más la voluntad de Dios se va a revelar a tu vida. Hay una diferencia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. La voluntad del hombre es mala, desagradable e imperfecta, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gracias, Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces nos alineamos a su voluntad, nos alineamos a su plan y a su propósito. Es muy peligroso vivir en este tiempo sin conocer cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Hay decisiones que puedes tomar fuera de la voluntad de Dios por no orar su voluntad. Hay gente hoy que están fracasados, que están llevando mucho palo por salirse de la voluntad de Dios. Y yo quiero hoy sencillamente decirle: ore para que usted nunca pueda desviarse de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hay momentos que Dios quiere bendecirte. Hay lugares donde Dios te va a bendecir. Hay momentos y tiempos donde Dios te va a bendecir. Pero tú tienes que estar en el lugar, tú tienes que estar en el momento y no tienes que moverte de allí. Yo quiero decirte algo. Tal vez Dios no quiere que tú te muevas del lugar. No me escucho, me voy a poner más cerca. La voluntad de Dios es bendecirte en el lugar donde Él te tiene. En ese lugar Él tiene la provisión para ti. En ese lugar Él tiene la palabra para tu vida. No te muevas de tu lugar de bendición. Hay un lugar de bendición para ti. Aleluya. Y yo sé que es un tema delicado. Mi oración nunca puede estar envuelta en ventajismo, en egoísmo, en ambiciones personales. ¿Cómo usted cree que Dios puede contestar una oración que lleva una agenda escondida? Por eso es que tal vez algunos
nunca van a prosperar más de lo que ya prosperaron. Dios dice: prefiero limpio pero salvo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Termino. La oración siempre traerá también arrepentimiento. Y siempre el arrepentimiento va a mover a Dios. Cuando usted ora sinceramente, usted se va a dar cuenta que somos débiles, que fallamos, que somos carne, que somos barro, que somos tan imperfectos. Pues usted, cuando verdaderamente está orando, lo primero que usted va a saber es la necesidad de Dios que usted tiene dentro de usted. Viene este profeta Isaías y tiene una poderosa experiencia con Dios. Y lo primero que dice es: ay, Señor, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Claro, después que él se arrepiente, usted ve lo que pasa. Un ángel viene y toca sus labios y pasa un carbón encendido por sus labios, porque Él te va a ayudar en tu debilidad, Él te va a ayudar en tu necesidad, Él te va a restaurar y Él va a hacer que tú esa debilidad la tengas bajo tus pies.